La sala de negociaciones más precaria diplomáticamente de la galaxia era mucho más intimidante de lo que Van Rick había anticipado. Se encontraba en el centro de una sala de conferencias estéril y de alta tecnología que parecía extenderse infinitamente hacia el horizonte metálico. Las pantallas holográficas parpadeaban con datos de múltiples sistemas estelares, pero nada de eso le importaba. Ahora sus palmas estaban sudorosas, no por los tecnicismos de la diplomacia, sino por el hecho de que la reunión de hoy la involucrara con el guerrero alienígena. No solo estaba intimidado, era una fuerza de la naturaleza. Vestida con una armadura que brillaba como metal líquido, con ojos que podían atravesar el vacío del espacio que irradiaba. Una energía que Van Rick solo podía describir como un caos apenas contenido. A su derecha estaba J.T., su compañero y compañero delegado, cuya actitud tranquila no contribuía a aliviar la ansiedad de Brick. Gia siempre parecía imperturbable ante la creciente tensión. Su rostro era inexpresivo, sus ojos medio deslumbrados y su actitud general gritaba: «He visto cosas peores». Van Rick se enderezó la chaqueta intentando concentrarse en su papel como el diplomático humano que debía traer. Estas facciones en guerra se unieron, pero antes de que pudiera abrir la boca, Borlet golpeó la mesa con el puño, rompiéndola. La superficie no estaba bien, pensó Van Rick. Nada bien. ¿De verdad esperas que negociemos con ellos? Borlet gruñó. Su voz retumbó como un trueno distante. Sus manos, curtidas en la batalla, se abrían y cerraban. Sus rasgos afilados se retorcieron en algo feroz y primitivo. Quiero decir, Van Rick tartamudeó intentando mantener la compostura. La diplomacia se trata de compromisos. GTI lo miró con su expresión inexpresiva característica. Parece que dijo secamente: «Nuestro guerrero está entrando en su frenesí de batalla». «¿Batalla? ¿Y ahora qué?» Van R parpadeó. No había leído sobre esto en la sesión informativa. Nadie le dijo que los guerreros alienígenas podían entrar en rabietas incontrolables en medio del frenesí de la negociación. Haiti parpadeó repetidamente. Un estado de agresividad intensificado, provocado por un conflicto no resuelto. Permanecerá en este estado hasta que luche o se calme. Bit emitió un gruñido bajo. Sus músculos se tensaron. Además, la energía en la habitación cambió. Era como estar junto a una bomba de relojería. Van Rick no estaba seguro de si era su presencia física o la intensidad con la que el aire parecía zumbar a su alrededor, pero sabía una cosa con certeza: esta mujer podría destruirlo sin despeinarse. Van Rick dijo, tragando saliva con nerviosismo: «¿Cómo la calmamos?» Ti lo miró. Su voz era imposiblemente neutral. «Necesita contacto humano». Van Rick casi se atragantó con su propia saliva. «Disculpa». La ceja de Htí se levantó ligeramente. «Es una técnica calmante. Una costumbre de su gente. Tu presencia. Tu tacto la calmará». Van Rick asintió, claramente sin entender nada. Tocar significaba. He inclinó la cabeza ligeramente, como si considerara si debía molestarse en explicar más. «No así. Finalmente», dijo, «simplemente proximidad. Una forma de presencia compartida. Necesitas estar a su lado sin miedo». La mente de Brick se aceleró. «Pararte junto a un guerrero alienígena enfurecido. Ese es tu plan». Miró a Bert, cuyos ojos ahora brillaban con intensidad. Sus instintos le gritaban que corriera. Pero este era su trabajo, el deber diplomático y todo eso. «De acuerdo», dijo intentando sonar más valiente de lo que sentía. «Puedo hacer eso, solo quédate ahí a su lado», respondió JTI. Su rostro seguía inmóvil, completamente neutral, y asegúrate de no inmutarte. Van Rick respiró hondo, reuniendo todo el coraje que pudo reunir y se acercó. Ella era aún más imponente de cerca. Su imponente figura, su armadura con cicatrices de batalla, la energía pura prácticamente vibraba en ella. Dudó un segundo, pero luego entró en su espacio, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo.
La cabeza de Verle se giró hacia él. Sus ojos se entrecerraron por un momento. Van Rick pensó que podría destrozarlo allí mismo, pero en cambio, su respiración se ralentizó y la tensión en sus músculos pareció aliviarse un poco. Van Rick gruñó en voz baja y peligrosa. ¿Me estás tocando? Técnicamente no, dijo rápidamente, levantando las manos. Solo, de pie cerca, ya sabes, para calmarme. Una risita baja retumbó en el pecho de Viet. ¿Crees que puedes calmarme? Humano. Sus palabras fueron cortantes, pero había un destello de diversión en sus ojos, un desafío. Ben Rick sintió que su confianza crecía. Al menos no lo estaba matando. Bueno, dijo encogiéndose de hombros con exagerada indiferencia. Me han dicho que tengo una presencia muy tranquilizadora. Para su sorpresa, VTH soltó una carcajada. O eres muy valiente o muy tonto, dijo. Su voz era menos agresiva ahora, aunque seguía cargada de intensidad. Probablemente un poco de ambas. Van Rick admitió intentar igualar su humor. Pero sigo de pie, así que es una buena señal, ¿verdad? Htí observó el intercambio con leve interés. Sus brazos se cruzaron notablemente. Parece estar funcionando. Los hombros de Viet se relajaron ligeramente. Y el violento filo que había amenazado con consumirla comenzó a desvanecerse. Puede que vivas, dijo. Su tono era burlón, serio, como si le concediera un gran favor. Bueno, eso es un alivio. Ben Rick murmuró en voz baja. Retrocedió lo suficiente para sentirse un poco más segura, pero aún manteniendo su presencia tranquilizadora. Viet se giró para mirarlo por completo. Su expresión feroz se suavizó a algo más juguetón. Dime, ¿humano? ¿Siempre me tocas con tanta facilidad o simplemente soy especial? Brick parpadeó, inseguro de cómo responder a eso. Cuidado. Yoti intervino. Su voz, tan seca como siempre, es conocida por jugar con su presa antes de asestar el golpe final. Ben Gunn ayudó. Notó que la tensión en la habitación finalmente se rompió y el frenesí de batalla de Viet pareció disiparse por completo. Retrocedió un paso, dándole un gesto de respeto. Tienes mi agradecimiento. Ben Rick. Quizás reconsidere aplastarte. Ben Rick exhaló. Finalmente, sintiendo que podía respirar de nuevo, lo tomaré como un triunfo. Observándolos a ambos con su mirada siempre neutral, simplemente dijo que deberíamos continuar las negociaciones. Y mientras Van Rick miraba entre el tranquilo y sereno JTI y el ahora sereno Bjorlet, no pudo evitar preguntarse si acababa de sobrevivir a la reunión más extraña del primer contacto. Su carrera, esta va a ser una larga negociación, pensó, frotándose la nuca mientras reanudaban sus deberes diplomáticos. Van Rick no estaba seguro de si acababa de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte o si había participado en el intercambio cultural extraterrestre más incómodo jamás registrado en la historia de la humanidad. De cualquier manera, seguía vivo, lo que para él contaba como una victoria. He ya se movía. Con su actitud tranquila y metódica, imperturbable por los acontecimientos anteriores, señaló hacia la larga mesa de conferencias donde aparecieron documentos holográficos que detallaban los términos del Tratado de Paz. Bjorlet, ahora más serena, pero aún irradiando esa intensa energía guerrera, se cruzó de brazos y miró a Ben Rick con algo entre divertido y una leve curiosidad. ¿Procedemos? La voz de JTI rompió el silencio. Sí, claro. Ben Rick respondió con la voz un poco temblorosa. Se aclaró la garganta. Intentando recuperar la compostura profesional, vamos a ello. Mientras comenzaban a discutir los detalles del tratado, a Ben Rick le costaba concentrarse. La presencia de Bor era, como mínimo, una distracción. Sentada frente a él, sus agudos ojos fijos en cada palabra que decía, y aunque el frenesí de la batalla había pasado, su intensidad no había disminuido. De vez en cuando, su mirada se posaba en él y él podía sentir el peso de su curiosidad. Era inquietante, pero también extrañamente intrigante.
Las negociaciones avanzaban con bastante fluidez hasta que JTI mencionó algo sobre establecer ejercicios de entrenamiento conjuntos entre fuerzas humanas y alienígenas que no funcionarán. VRI dijo con voz firme. ¿Por qué no? Los ojos de Bor se entrecerraron ligeramente. Los soldados humanos carecen de la disciplina y la resistencia necesarias para entrenar junto a nuestros guerreros. VRI lo pilló desprevenido por su franqueza. Disculpe, creo que está subestimando la resiliencia humana. JTI inclinó la cabeza observando la interacción con su habitual expresión ilegible. La evaluación del veterinario se basa en encuentros previos con su especie. No es personal, meramente factual. Van R sintió una punzada de indignación. Fáctico. He visto soldados humanos soportar duras condiciones, luchar en batallas imposibles y salir victoriosos. Puede que no tengamos frenesí de batalla, pero sabemos cómo comportarnos. Bjorlet sonrió con suficiencia y Vance. No podía decidir si era burla o estaba impresionado. Quizás eres diferente. Van Rick dijo ella inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero tu especie tiene mucho que demostrar antes de que pudiera detenerse. Van Rick soltó. Oh, ¿en serio? ¿Y qué necesitas demostrar exactamente? Las palabras quedaron en el aire un segundo más de lo debido. Htí arqueó una ceja y Van Rick se arrepintió de inmediato de su repentina audacia. Casi esperaba que Bjorlet saltara sobre la mesa y lo estrangulara, pero en lugar de eso, ella soltó una risita baja y peligrosa que le provocó escalofríos. Me gustas, Vanr, dijo Bjorlet. Su sonrisa se ensanchó. Eres gracioso. Divertido. Vanr repitió incrédulo. No intentaba ser gracioso, pero lo eres. Respondió ella suavemente, reclinándose en su silla. Me desafías de una manera que la mayoría de los humanos no se atreverían. Me parece refrescante. Van Rick no estaba seguro de si eso era un cumplido o una amenaza apenas velada. De cualquier manera, la tensión en la habitación cambió de nuevo y esta vez no era del tipo que acompañaba al frenesí de la batalla o a un conflicto sin resolver, sino algo más, algo tácito y mucho más confuso. Miró a JT esperando algún tipo de consuelo o aclaración, pero ella simplemente asintió como si todo transcurriera como se esperaba. ¿Continuamos?, preguntó JT con un tono tan neutral como siempre. Claro que sí, respondió Van Rick rápidamente. Ansioso por dejar atrás cualquier extraña discusión que acababa de tener con VRLet, abrió la siguiente sección del tratado, intentando concentrarse en la tarea en cuestión. Pero la calma momentánea no duró mucho, ya que las negociaciones se alargaron. Van Rick se encontraba continuamente distraído por la mirada penetrante de Bjorlet y los ocasionales comentarios inquietantes de JT cada vez que hacía una sugerencia. Bjorlet la rechazaba con brutal honestidad o contraatacaba con algún alienígena. Una costumbre que no tenía sentido para él. No era solo el contenido de sus respuestas lo que lo desconcertaba, sino la forma en que parecía disfrutar desafiándolo. Finalmente, después de lo que parecieron horas de idas y venidas, VRK no pudo soportarlo más. Se recostó en su silla, frotándose las sienes. Bien. ¿Podemos hacer una pausa? Estoy intentando entender tus costumbres, pero siento que me estoy perdiendo algo. Gil lo miró con una leve diversión. ¿Qué no entiendes bien a Van Rick? Para empezar, dijo, haciendo un gesto vago. En Bjorlet está todo ese frenesí de batalla, y ahora me dices que los soldados humanos no son disciplinados. Entiendo que somos diferentes, pero siento que estoy dando tumbos en esta negociación. Bert, a ciegas, le devolvió la sonrisa. Quizás deberías considerar escuchar con más atención en lugar de dar tumbos. Estoy escuchando. VRK respondió, aunque no con enojo. Solo estoy perdido en la traducción. Supongo que los ojos de JTI brillaron con algo que podría haber sido diversión. Quizás. Ayuda si entendiste más de nuestras tradiciones más sutiles. Van Rick frunció el ceño, como lo que Htí señaló. Ya has encontrado una forma de arraigo emocional.
El contacto en nuestra cultura no es meramente físico, es una forma de estabilizar la mente y crear una conexión tácita. Pero hay muchas formas de arraigo. Van Ryck, no siempre es el tacto lo que calma a un guerrero. Los ojos de Violet estaban fijos en él. Su expresión era ilegible pero intensa. ¿Qué más hay? Van preguntó vacilante, sintiendo el peso de su mirada. Confianza. Hti dijo simplemente confianza, respeto y una disposición a estar a nuestro lado sin juicios ni miedo. Se trata tanto de presencia como de acción. Eso es lo que debes aprender. Van Ryck tragó saliva, sintiendo una nueva ola de tensión. No del tipo peligroso que había marcado el frenesí anterior de Beth, sino algo más personal, más revelador. Había estado pensando en la negociación como una serie de desafíos, una tarea a completar, pero ahora se sentía diferente. Se sentía como una prueba no solo de su diplomacia, sino de algo más profundo. Mira, dijo Van en voz baja, así que no se trata solo de calmarla, se trata de demostrar que estoy dispuesto a apoyarla. La sonrisa de Björn se suavizó, convirtiéndose en algo más serio. Van Ryck respiró hondo y asintió. De acuerdo, estoy dispuesto a apoyarte. Lo que sea que eso signifique. JT asintió con aprobación. Su mirada tranquila nunca titubeó. Entonces, continuemos. Todavía hay mucho que discutir. Mientras regresaban a las negociaciones del tratado, la tensión en la sala cambió de nuevo hacia algo más productivo, más cooperativo. Van Ryck aún no entendía del todo todas las costumbres en juego, pero por primera vez, sentía que empezaba a entenderlo. Mientras Violet lo observaba con esos ojos feroces e inquebrantables, se dio cuenta de que quizás esta negociación se trataba tanto de generar confianza entre individuos como de construir la paz entre mundos. Van Ryck había esperado muchas cosas en su carrera como diplomático: negociaciones difíciles, choques culturales, tal vez incluso algún que otro malentendido intergaláctico. Pero sentado frente a un guerrero alienígena con la intensidad de una supernova, descubriendo si debía calmarla con su presencia emocional o simplemente sobrevivir a su mirada penetrante, que no estaba en su lista. Las negociaciones avanzaban, aunque lentamente, con VTH desafiando constantemente todo lo que él sugería. No eran solo sus palabras, cortantes, directas y a veces completamente despectivas, sino la forma en que lo miraba, como si lo evaluara por algo mucho más allá de la diplomacia, pero Van Ryck comenzaba a acostumbrarse. He seguía siendo el epítome de la calma, guiando la discusión con la misma indiferencia que lo había desconcertado. Desde el principio, hemos revisado las disposiciones para los recursos compartidos, dijo con voz firme. La pregunta pendiente es cómo implementaremos los ejercicios de entrenamiento de defensa de la defensa conjunta. VTH, con los brazos cruzados, miró de reojo a Van Ryck. Sigo creyendo que a los humanos les costará igualar nuestros métodos. Brick reprimió un suspiro. Entiendo que nuestros métodos son diferentes, pero el objetivo es la colaboración, ¿verdad? Se supone que debemos aprender unos de otros. Sí, dijo el veterinario con un tono escéptico, pero no todas las especies son capaces de adaptarse tan rápido. Como otros, se inclinó hacia adelante intentando controlar su frustración. Te sorprendería lo adaptables que pueden ser los humanos. Bert arqueó una ceja y su mirada se suavizó ligeramente. Demuéstralo. Van Ryck parpadeó. Demuéstralo. La voz de JTI lo interrumpió suavemente. Quizás una demostración sería apropiada. Van se enderezó en su asiento. Su confusión era evidente. Una demostración de que era exactamente lo que JTI podía responder. Violet se puso de pie. Su alta figura se alzaba sobre Van Ryck y la mesa de negociaciones. Una demostración de la adaptabilidad humana. Únete a mí para una sesión de entrenamiento. El estómago de Brick dio un vuelco. Una sesión de entrenamiento. Sí, dijo Borlet con una pequeña sonrisa peligrosa. Veremos si eres tan adaptable como dices. He, como siempre,
No pareció afectado por el repentino cambio de tono. Es una excelente. Ante la oportunidad de fortalecer los lazos diplomáticos, Benrick resistió el impulso de quejarse. Era diplomático, no soldado. Lo último que necesitaba era ser arrojado a un escenario de entrenamiento alienígena donde las probabilidades estaban en su contra. Pero el brillo en los ojos de Verle le dijo que no había vuelta atrás. Bien, dijo, esforzándose por parecer seguro. Me uniré a tu sesión de entrenamiento, Bior. La sonrisa de Led se ensanchó y, por primera vez, Benrick se preguntó si ella había estado planeando esto desde el principio. Bien. Comenzamos al amanecer de la mañana siguiente. Banr se encontró de pie en lo que solo podría describirse como una simulación de campo de batalla alienígena. El terreno cambió con precisión holográfica, pasando del desierto a la jungla y al páramo helado en un abrir y cerrar de ojos. Beat, ya vestido con el equipo de batalla completo, se quedó a pocos metros de distancia. Su expresión era indescifrable. Esta es tu oportunidad. Humano, dijo VTH. Su voz resonó en el espacio abierto de la simulación. Demuestra que tu especie es tan resistente como afirmas. Banr miró el equipo de entrenamiento que le habían entregado. Lejos del atuendo diplomático habitual al que estaba acostumbrado, la armadura le apretaba en algunos lugares y le quedaba suelta en otros. Esto se siente un poco extremo, murmuró VTH. No respondió de inmediato. En cambio, se acercó a él, deteniéndose tan cerca que Benrick podía sentir el calor que irradiaba. Sus ojos, tan feroces como siempre, se clavaron en los suyos. Por un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. No estás aquí para estar cómodo, dijo en voz baja. Estás aquí para sobrevivir. Benrick tragó saliva. ¿De acuerdo? Sobrevivir. No hay problema con eso. Beat retrocedió. Su postura se relajó, pero se mantuvo firme como un depredador, esperando el momento adecuado para atacar. La primera prueba es simple, dijo. Te enfrentarás a una serie de desafíos, cada uno diseñado para poner a prueba tu adaptabilidad. Tu objetivo es completarlos sin morir. Benrick no estaba seguro de si bromeaba o no. Si no los completo, preguntó, levantando una ceja, entonces tenía razón sobre la resiliencia humana. Borlet dijo con una sonrisa burlona. Ahora empieza. Antes de que Benrick pudiera protestar, la simulación parpadeó, y de repente, se encontró en medio de un alienígena. Jungla, los sonidos de criaturas invisibles resonando a su alrededor. Genial, pensó, esto está bien, totalmente bien. El primer desafío fue bastante sencillo. Navegar por la jungla sin activar ninguna trampa. Es más fácil decirlo que hacerlo. Mientras Banr se deslizaba entre la maleza, no pudo evitar notar que Bert lo observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Sin presión. Cada vez que evitaba por poco un cable trampa o se desviaba hacia una trampa oculta, miraba a Bert. Casi esperaba que se riera o se burlara de sus esfuerzos, pero no lo hizo. De hecho, parecía intrigada por el momento en que Benrick llegó al final de la sección de la jungla, sudando y exhausto. VTH lo encontró en él, aclarando su expresión. Ilegible, sobreviviste. Sí, dijo Banr jadeando levemente. Sobreviví. La mirada de Bert se suavizó un poco. Quizás hay más en ti de lo que pensaba. Benrick no estaba seguro de si era un cumplido o un desafío, pero decidió tomarlo como una victoria. Te dije que los humanos son adaptables. Los labios de Veterinario se curvaron en una sonrisa, no la peligrosa que había visto antes. Pero quizás algo más genuino antes de que Benrick pudiera responder. La voz de JTI resonó en la simulación, interrumpiendo el momento en que completaste el primer desafío. Todavía queda mucho por aprender, pero parece que se ha avanzado. Benrick miró a Borlet, quien le dedicó un pequeño gesto de aprobación. Y por primera vez desde que comenzó toda esta terrible experiencia,
Van Rick sintió que se había ganado una pizca de su respeto. Más tarde ese día, al regresar a la mesa de negociaciones, Van R no pudo evitar sentir una sensación de camaradería entre él y Bjorlet. La tensión del día anterior se había aliviado, reemplazada por algo más, algo menos sobre supervivencia y más sobre entendimiento mutuo, lo admito. Bjorlet dijo mientras se sentaban para continuar la discusión del tratado. Manejaste la simulación mejor de lo esperado. Benrick rió entre dientes. Todavía siento el agotamiento del entrenamiento. Bueno, supongo que soy más adaptable de lo que parezco. Beat lo miró de reojo. Su sonrisa regresó. Quizás, pero todavía hay mucho que no sabes sobre mi gente. Estoy aprendiendo. Brick respondió con una sonrisa. Lentamente, pero estoy aprendiendo. He, sentada frente a ellos, observaba el intercambio con su habitual calma estoica. Al parecer, dijo con voz tan neutral como siempre. Esa confianza está empezando a formarse. Benrick miró a Bit, quien asintió. Sí, dijo en voz baja. Confianza. En ese momento, Benrick se dio cuenta de que no se trataba solo de una negociación de paz entre dos facciones, sino de algo mucho más personal. Construir un vínculo que trascendiera la cultura de las especies y las barreras que cada uno había traído a la mesa. La sala de conferencias se había convertido en un segundo hogar para Benrick, aunque no en el reconfortante, aquí es donde pertenezco, sino más bien en el, estoy atrapado aquí negociando con un guerrero alienígena que podría destrozarme. Pero con el paso de los días, algo había cambiado entre él y Bor. La tensión, antes aguda e intimidante, se había suavizado hasta convertirse en algo más familiar, casi cómodo, casi como siempre. La imperturbable mediadora presidía la sesión de hoy con el mismo aire de calma. Autoridad. Ella estaba leyendo la última revisión del acuerdo de pastel. Su expresión era ilegible. VR, por otro lado, encontró su atención vagando hacia Bert, quien estaba sentado frente a él. Cruzó los brazos, sus ojos estaban fijos en la mesa, ya que la sesión de entrenamiento había sido diferente, no menos intensa. Eso sería imposible, pero más presente. Hubo momentos en que captó su mirada y sostuvo su mirada. Momentos en que sus bromas se sintieron menos como un desafío y más como una conexión. Pero hoy parecía más tranquila, más reservada. Benrick no podía evitar la sensación de que algo la molestaba. Creo que hemos abordado los problemas de asignación de recursos. JT decía, con la voz más suave que nunca. ¿Pasamos a los protocolos de defensa conjunta? Benrick respondió bruscamente. Atentos. Sí, protocolos de defensa. Por supuesto. Ver. Los ojos de Led se posaron en él, pero ella no dijo nada. Estaba callada, casi pensativa. Haití. Notó. Demasiado, aunque su reacción fue sutil. Una ligera pausa en su discurso. Una mirada apenas perceptible en la dirección de Bjorlet. Bjorlet, dijo Hti. Su tono era un poco más suave de lo habitual. ¿Tiene alguna idea sobre los protocolos propuestos? Por un momento, VTH no respondió. Luego, lentamente, negó con la cabeza. No en este momento. Vance frunció el ceño. Definitivamente, este no era el Bjorlet al que estaba acostumbrado. El Bjorlet que conocía. Habría tenido al menos 10 objeciones, una docena de contraargumentos y un comentario mordaz sobre la incompetencia humana. ¿Ahora está todo bien? Van Rick preguntó antes de poder detenerse. Los ojos de Vir se fijaron en los suyos. Por un segundo, la intensidad regresó. Afilada, enfocada, peligrosa. Pero luego, igual de rápido, se desvaneció. Apartó la mirada. Su postura, tensa, pero de alguna manera cansada. Estoy bien, dijo en voz baja. Su voz carecía de su habitual filo. Benrick intercambió una mirada con J.T., quien por una vez parecía tan inseguro de qué hacer como él. Quizás deberíamos tomarnos un descanso. J.T. sugirió que sí.
Había sido un día largo. VTH no protestó, lo cual fue toda la confirmación que Van Rick necesitaba de que algo andaba mal. Más tarde esa noche, Van se encontró vagando por los pasillos de la embajada alienígena, sin saber por qué hacía lo que estaba a punto de hacer. No era precisamente del tipo reconfortante. Su experiencia era en diplomacia, no en apoyo personal, pero algo en el comportamiento de Borlet lo había inquietado. El guerrero que había llegado a conocer era fuerte, seguro de sí mismo, inquebrantable, y sin embargo, hoy parecía vulnerable. Si algo había aprendido en los últimos días era que la vulnerabilidad no era algo que Bit se mostrara ligeramente. La encontró en la cámara de entrenamiento privada de la embajada, de pie en el centro de la habitación. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración era lenta y mesurada. No estaba practicando sus movimientos de combate como él esperaba. Simplemente estaba allí quieta y en silencio, como si intentara calmar algo en su interior. Bit la llamó suavemente, sin querer asustarla. Sus ojos se abrieron y por un momento hubo esa misma agudeza. El guerrero estaba en alerta máxima, pero cuando ella vio que era él, su postura se relajó un poco. Van Rick, dijo. Su voz era firme, pero sin su mordacidad habitual. ¿Por qué estás aquí? Podría preguntarte lo mismo. Él respondió dando un paso cauteloso. Parecías estar fuera de lugar durante las negociaciones. Quería informarme. Ella levantó una ceja. Él se encogió de hombros, intentando parecer tranquilo. Ya sabes, asegúrate de que estés bien. Ese tipo de cosas. VTH lo observó un largo rato. Sus ojos plateados buscaron algo en su rostro. Finalmente, suspiró y apartó la mirada. No estoy bien, admitió, en voz baja, pero no es algo que te preocupe. De hecho, sí, Ben Rick, dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo con su audacia. Estamos trabajando juntos y no eres tú mismo lo que me preocupa. Borlet tensó la mandíbula y por un momento pensó que ella podría espetarle, pero en cambio cerró los ojos, exhaló lentamente. En mi cultura, comenzó. Su voz mesurada. La fuerza lo es todo para demostrar. La debilidad es invitar a la derrota. Es una lección que aprendí hace mucho tiempo y me ha servido bien. Pero ahora se quedó callada. Sus manos se apretaron en puños a los costados. Van Rick esperó sin saber qué decir. Este no era el feroz guerrero que lo había desafiado a cada paso. Era otra persona, alguien que cargaba con un peso que apenas comenzaba a comprender. Ahora lo instó suavemente. Los ojos de V se abrieron y cuando lo miró, había algo crudo y desprevenido en su mirada. Ahora me encuentro cuestionando esa lección por primera vez en mi vida. Me pregunto si la fuerza es el único camino, si tal vez la vulnerabilidad tiene su propio poder. Ben Rick parpadeó, sorprendido por su honestidad. La vulnerabilidad no es debilidad, dijo suavemente. Es ser real, ser abierto. O sea, míranos. Hemos estado tropezando en estas negociaciones, aprendiendo sobre las culturas de cada uno, cometiendo errores, pero a través de todo eso hemos construido confianza. ¿No es eso una especie de fortaleza? T.H. Bert lo estudió por un largo momento con expresión indescifrable, luego asintió lentamente. Quizás tengas razón. Van Rick se acercó un paso más, sintiendo que este era un momento inusual, uno en el que las barreras entre ellos habían caído, aunque solo un poco. Sé que no soy un guerrero, dijo con voz tranquila pero firme, pero he aprendido algo sobre la fuerza con los años. No se trata solo de ser duro o intrépido, a veces se trata de saber cuándo dejar entrar a alguien. La mirada de Borlet se suavizó y, por primera vez desde que se conocieron, ella pareció insegura. Dejar entrar a alguien no es algo a lo que esté acostumbrado. Van Rick le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Yo tampoco, pero tal vez podamos resolverlo juntos. Por un momento hubo silencio entre ellos. Cómodo, no tenso. Borlet sostuvo su mirada.
Su feroz exterior se quebró lo suficiente como para dejar que un destello de algo más brillara. Lo consideraré, dijo con una voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Benrick asintió, sintiendo que esto era una victoria tan grande como él. Iba a conseguirlo esta noche. Eso es todo lo que pido. Al darse la vuelta para irse, la voz de veterinario lo detuvo. Benrick miró hacia atrás y la miró a los ojos. Gracias, dijo en voz baja por un momento. No estaba seguro de qué decir, pero luego sonrió con sinceridad y calidez. Y con eso, abandonó la sala de entrenamiento sintiendo que acababa de cruzar un umbral en su relación con Bit, uno que no tenía nada que ver con la diplomacia ni las negociaciones, sino con la confianza. El amanecer del último día de negociaciones llegó con una tensión palpable en la furgoneta. La sintió en cuanto entró en la sala de conferencias de la embajada. Jaeri ya estaba allí, con su típica actitud serena mientras revisaba los borradores finales del tratado. Bjorlet, sin embargo, estaba ausente y eso inmediatamente puso nervioso a Benrick. Había pasado la noche repasando la conversación con ella, dándole vueltas a cada palabra. Su intercambio había sido inesperado, no solo por lo que Ubelet había compartido, sino por lo real que se había sentido. Había llegado a verla como algo más que solo una guerrera con una lengua afilada y una presencia intimidante. Era compleja, con múltiples capas, y a pesar de todo, un poco perdida, al igual que él. ¿Dónde está Bit?, preguntó Vance. Su voz era más informal de lo que se sentía al tomar asiento. Había elegido reflexionar sobre las negociaciones antes de la reunión final. Haiti dijo sin levantar la vista de sus documentos que era costumbre que los guerreros de su estatura se prepararan para momentos significativos. Van rasintió, aunque no podía evitar la sensación de que algo más estaba sucediendo. Las palabras de Hti, aunque cuidadosamente neutrales, tenían un trasfondo que no podía identificar. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Bit Stroe, con su armadura brillando bajo las suaves luces, pero había algo diferente en ella. Su habitual intensidad feroz se moderó. Su postura fue menos rígida y sus ojos, esos penetrantes ojos plateados, contenían una profunda emoción que Benrick no había visto antes. Hti levantó la vista brevemente, reconociendo su llegada con un pequeño asentimiento. Procedemos. VTH tomó asiento. Su mirada se dirigió a Benrick por un instante. Momento. Antes de decidirse por los documentos del tratado que tenía delante, dijo sí, con voz tranquila, pero con un trasfondo de algo más profundo. Concluyamos esto. Las negociaciones comenzaron, pero a Benrick le costaba concentrarse. Su mente seguía divagando. Con las palabras de la noche anterior, la mirada en sus ojos cuando le dio las gracias, algo había cambiado entre ellos y era más que solo respeto mutuo. Era confianza, sí, pero también algo tácito, algo que zumbaba en el aire entre ellos mientras se revisaban y acordaban los términos finales. Stiri siempre habló el pragmático diplomático. Con precisión, el tratado garantizará la paz y la cooperación continuas entre nuestros pueblos. La iniciativa de defensa conjunta es un paso significativo hacia adelante en la comprensión de las fortalezas y métodos de cada uno. Benrick asintió y añadió, y el acuerdo de intercambio de recursos permitirá que ambos mundos se beneficien de los entornos únicos del otro. Es un beneficio mutuo para todos. Bert permaneció en silencio durante todo el proceso, pero Benrick podía percibir su lucha interna. Había sido sincera con él la noche anterior de una manera que lo sorprendió a ambos, pero ahora parecía cautelosa de nuevo. Quizás era el peso del tratado, la comprensión de que después de hoy se separarían. ¿Hay algo más que quieras discutir?, Hti preguntó, mirándolos a ambos por un momento. Hubo silencio. Luego, Borlet habló. Su voz era firme pero llena de una intensidad silenciosa. Hay un asunto más. Hti arqueó una ceja. Bit volvió su mirada hacia Benrick. Y por primera vez desde que se conocieron,
no había rastro de la máscara de la guerrera. Estaba desnuda, desprevenida y, de alguna manera, más poderosa que nunca. El vínculo entre nuestra gente se ha forjado a través de estas negociaciones, pero el vínculo entre individuos es igualmente importante. Brick parpadeó, sin saber a dónde quería llegar con esto. ¿Qué quieres decir? Bert sostuvo su mirada. Sus ojos plateados, firmes. Anoche hablaste de vulnerabilidad, de confianza. Dijiste que era una forma de fuerza. Sí, respondió Vance. De repente, se le secó la garganta y lo decía en serio. Entonces es hora de que te muestre la verdad. VTH dijo, poniéndose de pie, hizo un gesto a Ti, quien simplemente asintió en silencio, comprendiendo. Van Rick también se puso de pie, sintiendo una oleada de nerviosismo. ¿Qué pasa? La voz de Ti era tranquila, como siempre. Es tradición entre la gente de Borlet ofrecer un vínculo de confianza con quienes consideran sus iguales. Es un acto profundamente personal que no se toma a la ligera. Un vínculo de confianza. Brick repitió, mirándose fijamente. Bert dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos hasta que se paró justo frente a él. En nuestra cultura, los guerreros no forman vínculos fácilmente. Nos enseñan que la fuerza proviene de la independencia, de estar solos, pero he aprendido a través de estas negociaciones y a través de Ti que hay fuerza en la unidad, en confiar en que otros nos apoyarán. Benrick sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. VTH dijo, esto no se trata de diplomacia. Ella interrumpió con voz tranquila pero firme. Se trata de, ¿qué viene después de que me hayas demostrado que la vulnerabilidad no es debilidad? Que la confianza se gana, no se da. Y ahora te ofrezco mi confianza. La miró fijamente, su mente acelerada. Esto era más que solo palabras. Esto era algo sagrado, algo que iba mucho más allá del alcance de sus negociaciones. Benrick luchó por encontrar las palabras adecuadas, sintiendo el peso de lo que ella ofrecía. No sé qué decir. No necesitas decir nada. Bit dijo en voz baja, ya te has probado a ti mismo. Sin decir una palabra más, ella extendió la mano sobre su corazón. Su toque fue ligero pero lleno de significado. No fue un gesto íntimo en el sentido físico, pero transmitió una profunda emoción que Van nunca antes había experimentado. Fue un voto tácito, un vínculo de confianza que trascendía las palabras. Van colocó su mano sobre la de ella. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Yo también confío en ti. Por un instante, el mundo que los rodeaba pareció desvanecerse, dejándolos solo a ellos dos allí de pie, conectados por algo más profundo que tratados o negociaciones. Era un vínculo de comprensión, de respeto mutuo y quizás de algo más profundo que nunca. El diplomático sereno se quebró. El silencio con un pequeño asentimiento, el vínculo se forma. Los fortalecerá a ambos y a través de él, fortalecerá el vínculo entre nuestra gente. VTH retrocedió, sus ojos aún fijos en Van Rick. Esto no es un adiós. Van Rick, nuestros caminos se cruzarán de nuevo. Sonrió, sintiendo una calidez extenderse por el que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Espero que sí. Mientras concluían las negociaciones y se hacían las firmas finales, Benrick no pudo evitar sentir que algo increíble había sucedido, no solo en el tratado que habían firmado, sino en la conexión que había formado con Berlet. Era un vínculo que perduraría, un testimonio de la fuerza que habían encontrado el uno en el otro más tarde ese día, mientras el sol se ponía sobre la embajada alienígena y se intercambiaban las despedidas finales. Van Rick estaba de pie en el balcón mirando el horizonte. No sentía la habitual sensación de cierre que viene con completar una misión. En cambio, sintió que algo se abría, algo nuevo. Benrick se giró para ver a Bit de pie detrás de él. Su postura se relajó, pero sus ojos aún estaban llenos de la misma intensidad. Se fue sin despedirse. Bromeó, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Pensé que ya nos habíamos despedido. Él respondió,
imitando su sonrisa. No del todo. Bled se acercó. Su mirada se suavizó. Quería agradecerte por todo. Negó con la cabeza. No tienes que agradecerme. Ambos hemos aprendido mucho. Quizás, dijo con su voz, pero te agradezco de todos modos. Por un momento, permanecieron en un cómodo silencio. El peso del momento se instaló entre ellos. Y recuerda, VTH añadió. Su sonrisa se ensanchó. Si alguna vez necesitas la protección de un guerrero, sabes dónde encontrarme. Van Rick rió entre dientes. Lo tendré en cuenta. Con una última mirada compartida, Bjorlet asintió y se giró para dejarla. Su presencia era tan imponente como siempre, pero esta vez Van Rick no se sintió intimidado. Sintió una conexión. Ed desapareció entre las sombras de la embajada. Van Rick miró al cielo una vez más, sabiendo que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás había anticipado.